para hacer un diagnóstico oportuno. Van a ver el shock, o sea, el desenlace final es la caída de la presión, ¿no? Eso no es muy difícil de diagnosticar, pero lo que tienen que entender es los mecanismos por los que se producen y las características que tienen los diferentes tipos de shock para hacer un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado, ¿no? Porque como le van a explicar sus compañeros, no todos los shocks son iguales y no todos se manejan igual. Y además, porque esto ya es una etapa grave, ¿ya? O sea, el paciente está en shock, está en peligro su vida, ¿no? Entonces, está ahí, al borde de la muerte, entonces es algo, es una etapa ya avanzada o grave de cualquier enfermedad, entonces, por eso también la importancia. Ya. Bueno, primero que nada, muy buenos días compañeros, muy buenos días doctor. Como ya lo ha explicado, shock circulatorio, bueno, para empezar a hablar sobre qué es shock, bueno, se puede definir como la deficiencia del sistema circulatorio para mantener la perfusión en los tejidos. Bueno, esto como lo dice el concepto, no va a llegar la suficiente cantidad de sangre a los tejidos, a los órganos diana, lo cual va a ocurrir un proceso en el cual se van a contraer los vasos sanguíneos, llegando así más rápido la sangre, pero no la cantidad necesaria. Bueno, va a existir 4 tipos de shock, que más adelante los vamos a conocer. Y para entender la fisiopatología, los 4 tipos de shock van a manejar una fisiología general, la cual se va a dividir por 3 fases. Una fase compensatoria, que bueno, en esta primera fase, al percibir los receptores, los nociceptores, que va a haber una falta de sangre, bueno, va a aumentar el tono simpático y bueno, se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo cual bueno, ya les explicaba, va a contraer los vasos sanguíneos y bueno, como segunda fase, la progresiva, que bueno, a pesar de que se va a activar el tono simpático y el sistema de renina-angiotensina-aldosterona, se va a mantener. Bueno, en este caso ya va a haber una menor perfusión y bueno, va a ocurrir unos efectos celulares, lo cual vamos a ver en la tercera fase, que es una fase irreversible, que el daño celular va a ser, bueno, ya no se va a poder revertir. Como sabemos que para que bueno, haya energía, necesitamos del piruvato. El piruvato lo vamos a obtener a través de la glucólisis, de la glucosa, aproximadamente 8 pasos. La célula va a tomar 2 caminos, el cual va a ser por un metabolismo con oxígeno y el otro metabolismo que es el sin oxígeno. Bueno, pero ¿cómo se llama? Ese metabolismo aerobio, anaerobio. Bueno, en este tema de shock, va a haber una menor cantidad de fluido sanguíneo, lo cual, por ende, va a haber una menor entrada de oxígeno, lo cual
este metabolismo, metabolismo la célula va a optar por utilizar un metabolismo anaerobio. No va a entrar, va a utilizar, no va a utilizar oxígeno. Claro, no va a utilizar porque no hay oxígeno. Claro, no le queda de otra, tiene que hacer un metabolismo anaerobio. Sí, la producción de ATP va a ser menor a comparación del metabolismo aerobio. En el metabolismo aerobio se produce alrededor de 36 ATPs y a comparación del otro solo se produce 4 ATPs, lo cual no va a ser suficiente para compensar esta pérdida de metabolismo. Bueno, un ejemplo de esto es que es la bomba sodio-potasio que al no recibir ATP lo suficiente, al tener solo 4 ATP, la célula va a hacer entrar los iones y estos iones al no tener suficiente ATP no va a funcionar, va a haber una disfunción de la bomba de sodio potasio ATPasa, ¿no? Ese es su nombre completo y como su nombre lo dice, necesita ATP para funcionar. Al no haber ATP, la bomba no funciona o funciona poco. Entonces no va a haber lo que es normal, ¿no? Que es sacar sacar el sodio del potasio. Va a haber una retención de líquido y va a formarse un edema celular. Porque la bomba no va a funcionar, entonces no va a salir suficiente sodio. El sodio va a quedar dentro de la célula y el sodio arrastra agua, ¿no? Bueno, y al mantenerse ahí y no salir, va a ocurrir lo que es un edema celular, causando así que las células se inflamen y exploten. Yo voy a continuar con el shock cardiogénico y es un tipo de shock donde el corazón falla para bombear la suficiente sangre para cubrir las necesidades del cuerpo. A pesar de tener un volumen de sangre normal, esto causa hipoperfusión e hipoxia tisular. Las causas principales, la más común es el infarto agudo del miocardio. También hay la contusión cardíaca, arritmias severas, cirugías cardíacas y en etapas finales de enfermedades como la cardiomiopatía y la cardiopatía isquémica. En la fisiopatología disminuye la contracción del ventrículo izquierdo, baja el gasto cardíaco, aumenta la precarga y la postcarga, que empeora la función cardíaca. Hay liberación de sustancias como la noradrenalina, lo que aumenta la resistencia vascular, agravando la situación. Se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que es retención de líquido y más presión en el corazón. El corazón entra en un círculo vicioso. Hay baja perfusión, menos oxígeno y menos capacidad de bombear. Los síntomas es hipotensión, piel fría, labios cianóticos, confusión y poca orina. Antes de que pase al tratamiento, el shock cardiogénico es a consecuencia, ¿no? Su nombre lo dice, a una enfermedad del corazón, ¿no? O sea, la anterior clase que fue insuficiencia cardíaca, ¿no? Por eso seguimos más o menos una cronología. Entonces, este es el colapso del corazón, ¿no? A pesar de los mecanismos compensadores, etcétera, que espero que hablen, si no, luego yo les explico. Es como que el desenlace final de la insuficiencia cardíaca es el shock cardiogénico.
que ya no puede mantener una adecuada perfusión. ¿Ya? Tratamiento son los inmunotrópicos, que como la benbutamina para mejorar la contracción, hay vasodilatadores para reducir la resistencia, la bomba intraórtica con balón para mejorar la perfusión, y si hay infarto, la angioplastia, las fibrinolíticos o el bypass. Esto va a ser debido a que hay una pérdida aguda del 15 o 20% de volumen sanguíneo. Y esto puede ser consecuencia de una pérdida externa de sangre total, como una hemorragia en una herida, o una pérdida de plasma, como en una pérdida de plasma, y líquido extracelular, como una deshidratación extrema, o cuando hay vómitos. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que el shock es uno de los más estudiados, que vamos a tener que cuando una persona pierde de un 10% más o menos aproximado, no va a haber unos cambios significativos, ¿no? Como por ejemplo ahorita cuando hay donaciones de sangre, quita más o menos 500 mililitros, que eso equivaldría a 10%, y que no afectaría mucho, mayormente no afectaría. Pero cuando el porcentaje se eleva a un 15 o 20%, ahí sí ya va a haber repercusiones, y peor si hay más del 15%, como de un 30 a 40%, donde ahí la presión arterial va a estar en cero, la baja en cero. A ver, antes de que pases, esta diapositiva, o sea, para todos, ¿no? No dice, o sea, no suma, ¿no? O sea, si van a usar diapositivas es como ayuda a memoria o algo que explique a los demás. Si pones tantas letras, no suma nada de todos, lo leen, es lo mismo. Traten, o sea, las diapositivas son para ayudar en su exposición, para que sean didácticas, ¿no? Que transmitan algo. Si pones todo eso, es lo mismo que le des una hoja para leer. Entonces, eso mejor. ¿Sí? Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, en lo que es la sed, el aumento de la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia arterial reducida, y igual tenemos como menor gasto arterial, menor gasto urinario. Y en sí, cuando hay un shock hipovolémico temprano, vamos a tener los signos o síntomas de una sed y un aumento de frecuencia cardíaca, que van a ser un signo temprano de shock hipovolémico. Igual va a haber otros, como la inquietud, la agitación y la tensión, que igual pueden ser signos tempranos del shock hipovolémico, que esto debido a que el flujo simpático se aumenta y las concentraciones elevadas, cuando aumentan las concentraciones elevadas de adrenalina. Y en cuanto al tratamiento, vamos a tener que en sí tenemos lo que es la restricción de oxígeno para cuando haya una alteración, cuando no haya muy buen signo. Y igual vamos a tener mediciones frecuentes del ritmo, de la frecuencia arterial, la presión arterial y el gasto urinario. Esto mayormente para ver en qué grado está, digamos, el problema, si es grave o agudo. Y después igual los isoniloides, que puede ser solución salina isotónica, y igual tenemos los expansores de volumen plasmático. Y por último tenemos lo que es la sangre o productos sanguíneos, que es más cuando toda la sangre grandes cantidades.
Ya la idea es que aprendan todos. Yo sé que había una confusión ayer, que pensaban que era otro día, pero bueno, eso también es responsabilidad del grupo, ¿no? O sea, yo pienso que era claro que la próxima clase es la simulación, no hoy, ¿ya? Y que bueno, por eso deben haber preparado tampoco este tema, no sé, en horas, pero no es justificativo. ¿Preguntas? Nadie. Todo muy claro. La verdad que bien. Voy a explicar unas cosas básicas y después voy al baño. Bien, a ver, el tema que era yo, ¿no ves? A ver, vamos a partir de la definición. Como han dicho, bien, es la insuficiencia circulatoria, ¿no? Que no lleva una adecuada perfusión insular. Entonces, insuficiencia circulatoria. Bien, pero hay una definición técnica que es la presión arterial media. ¿Alguien sabe cómo se mide la presión arterial media? A ver, es la presión diastólica. A ver, por 2 menos la presión sistólica entre 3. Por lo menos es la fórmula que me acuerdo. Si quieren pueden revisar las cosas que vos han hecho. Bien, o sea, no han hablado, o sea, el tema era shock y insuficiencia circulatoria. Mínimamente tienen que hablar algo de la presión arterial. Después es un tema que hemos visto y que es fundamental, ¿no? O sea, de ahí nace todo, para mantener una presión arterial normal. Bueno, pero la presión arterial media, eso es como se mide, ¿no? De manera normal, pero la presión arterial media se origina de estas dos variables, que es el gasto cardíaco o la resistencia periférica total, ¿no? ¿Qué era el gasto cardíaco? ¿Recuerdan? No. Fuerza. Volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Muy bien. ¿Ya? Por frecuencia cardíaca. El volumen sistólico, ¿de qué dependía? El corazón, obviamente, ¿no? Pero ¿de qué? De la precarga, del inotropismo o contractibilidad y de la postcarga. ¿Ya? Con la frecuencia cardíaca, y la resistencia. Resistencia periférica total, esto va a depender de los vasos, ¿no? Que se va haya una vasoconstricción o una vasodilatación. ¿Ya? ¿Por qué esto es importante? Porque el shock tiene un común denominador, que es el gasto cardíaco. Entonces, el shock, hay una caída del gasto cardíaco.
el shock en mayor o menor medida. ¿Ya? Eso vamos a seguir por ahí. ¿Ya? Entonces, cae el gasto cardíaco. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? ¿No? Trata de compensar siempre por un par de mecanismos que son los que regulan la presión arterial. Esto igual ya lo vimos, pero primero por el sistema nervioso autónomo, ¿no? Adrenérgicos, receptores alfa, beta, etc. Que lo que hacen aumentan la frecuencia cardíaca y aumentan la contractibilidad, ¿no? De acuerdo con la adrenalina, todas esas cosas. ¿Con qué objetivo? Esto para aumentar el gasto cardíaco, ¿no? Porque si uno aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco, ¿no? Si aumenta la contractibilidad, aumenta el volumen sistólico, aumenta el gasto cardíaco. Bien, pero bueno, el sistema nervioso autónomo también puede producir vasoconstricción. Y al producir vasoconstricción, va a aumentar la resistencia venosa periférica, que bueno, está en relación a eso, a la vasoconstricción. Entonces, de esa manera va a mantener o va a tratar de mantener una presión arterial media normal. Bien, después, ¿qué otro mecanismo creen que puede actuar? El sistema renina-angiotensina aldosterona. Muy bien. ¿Y cómo se va a activar esto? Muy bien. Baja la presión, pero ¿dónde afecta? Ahí en el riñón. ¿No? A ver. Baja el gasto cardíaco, baja la presión, entonces hay una hipoperfusión renal. Y ahí es donde se activa el sistema renina-angiotensina aldosterona, que no voy a repetir porque ya se debe ser como quinta clase que hablamos de esto, pero en resumen, ¿qué va a producir? La angiotensina. Eso es fácil. La angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor. Entonces va a producir vasoconstricción. Y además, la aldosterona, ¿qué va a hacer? Va a retener líquido, pero ¿con qué? Sodio y agua. Entonces, esto aumenta el volumen. ¿Y qué va a hacer el aumento del volumen? Va a aumentar la precarga. Entonces, esto va a aumentar el volumen sistólico y aumenta el gasto cardíaco, que es el objetivo, ¿no? Compensador. Entonces, el sistema renina-angiotensina, por estos dos mecanismos, la vasoconstricción, que es esto que ya lo vimos, aumenta la resistencia, y la aldosterona aumenta el volumen,
hace, o sea, baja la presión y eso es lo que hace el cuerpo para compensar y no terminar en shock, ¿no? Pero a la larga, todos estos mecanismos se ven rebasados, ya sea por la agresión o por alguna falla en los propios mecanismos de regulación. ¿Ya? ¿Ir al baño? Bueno. Estos son los mecanismos compensadores, reguladores de la hemodinámica. Bien, bueno, esto es como el cuerpo trata de compensar. Entonces, el shock era disminución de la carga, ¿ya? Y eso ¿a qué va a llevar? Entonces, en general, pero todo eso tiene un desenlace igual final a nivel celular, tisular, que va a llevar al daño, ¿no? La lesión, la muerte celular. Entonces, ¿qué era? Que va a haber una isquemia, o sea, si hay hipoperfusión, no llega adecuada sangre al tejido, va a haber isquemia. Y la isquemia, como dijeron sus compañeros, va a llevar a la hipoxia, ¿no? Entonces no va a haber adecuado aporte de oxígeno y, bueno, parte va a producir esos tres mecanismos. Esto ya lo vimos igual en presión celular, que bueno, va a producir una alteración en la bomba de sodio ATPasa. Bien, entonces esto no funciona y va a llevar, digamos, en términos finales, edema celular, por decirlo rápidamente. Después va a llevar a la glucólisis o metabolismo anaerobio. Entonces, esto igual lleva a una disminución en la concentración de ATP. Como ya bien lo dijeron, en vez de tener 34, tenemos 2, ¿no? Mucha diferencia. Y lo último, que hay un desprendimiento de ribosomas. Esto inclusive fue pregunta de examen. ¿Ya? ¿Y qué pasa? ¿Por qué es importante los ribosomas? Porque hay una disminución en la síntesis de proteínas. Bien, entonces, todo esto aquí lleva a lesión celular, que puede ser reversible o irreversible. Si es irreversible, va a llevar a muerte celular, lo digamos de manera más simple, ¿no? Muerte celular programada, no programada, pero va a morir la célula. ¿Ya? Entonces, toda esta lesión, el daño, esto no termina ahí. Englobar toda la lesión y eso lleva a, o sea, todo este daño va a producir alteraciones a nivel celular, ¿no? Alteraciones en la permeabilidad de membrana, etc. Y ese daño va a llevar a mayor inflamación celular por un aumento en las secreciones, por el daño, un aumento en la secreción de citocinas o lo que sea, todas sustancias inflamatorias. Entonces eso va a perpetuar el daño de inflamación y por último va a terminar en fallo multiorgánico, ¿no? O sea, va a ser una infiltración sistémica y el paciente, si todo esto sigue, va a morir, ¿no? Fallecer, por lo menos. Entonces, por eso es tan importante este tema, porque esa es la cascada, más o menos, que sigue. Si todo eso se ve rebasado, hipoxia
isquemia, hipoxia, lesión, muerte, mayor inflamación, fallo orgánico, muerte, una vida. Así, de manera resumida, es como progresa o evoluciona todos estos tipos de shock. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta? La hipoxia va a generar La hipoxia, sí, hipoxia genera eso. si yo pasa en esos tres, yo sí pasa en la celular o de por sí no puse O sea, la hipoxia genera estos tres mecanismos que van a llevar a la lesión. Hoy no, si tenemos, si sobra mucho tiempo, pero ya tengo las notas y vamos a... mucho tiempo. Bien, pero igual falta mucho tema. ¿Y los exámenes? Es lo único que les interesa, ¿no? El examen. Después, cuando llega el examen, están ahí batallando. Ya, hasta que no te... ¿Qué? Sí, hay un buen porcentaje de... Bien, pero no voy a hablar del examen hasta terminar. Primero termina, por favor. No, porque si no después no me prestan atención. Bueno, a ver. ¿Qué más del show? Están las fases, que eso Juan le explicaron relativamente bien. No sé si Juan se ve esto. ¿No? Bueno, esas son las tres fases. Compensatorio, progresivo, reversivo. Eso, bueno, no hay mucho misterio y es más interesante. Ahora vamos a hablar de los tipos de shock o la clasificación. ¿Cuál creen que es el tipo de shock más? ¿Cuál? No, me parece que no. Shock séptico, por frecuencia, ¿no? Hay mucha más sepsis en el mundo que anafilaxia, ¿no? A ver, vamos a hablar primero del bien, a ver, vamos a seguir con el shock doble, ¿no? A ver, esto lo vamos a hacer de manera resumida. ¿Ya? Después tiene mucho más detalle, pero de manera como medicina general es lo mismo que saber después, no sé, se hace terapia intensiva, anestesia, por ahí profundizar más. Pero bueno, yo, como les digo, su nombre lo dice, ¿no? No hay volumen. Entonces, ¿qué va a pasar? No hay volumen, no hay sangre. Bien, no hay gasto cardíaco, pero ¿por qué? ¿No hay qué? No hay que bombear. Bien, ¿eso qué quiere decir? Que no hay, que baja la sangre, pero tiene un nombre, baja la recarga. ¿No? La recarga del corazón. Y bueno, el otro ya lo sabe. El número de la recarga disminuye el volumen sistólico, baja el gasto cardíaco, shock. ¿No? Simple. Como le digo, todos, o sea, esto tiene mucho más letra chica, pero de manera general es así. ¿No? Bien, vamos a pasar al shock cardíaco.
cardiogénico. Aquí, su nombre lo dice, lo que falla es el corazón. ¿Qué principalmente? Ventrículo izquierdo. Ventrículo izquierdo. Ya, muy bien. Sí, en general, puede fallar el derecho también, pero de manera general, falla el ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué disminuye? Pero antes de eso, no, aquí lo que falla es el inotropismo o contractibilidad. ¿No? ¿Se acuerdan? A ver, para todos, el gasto cardíaco es, digo, el volumen sistólico es precarga, inotropismo y postcarga. La precarga es el volumen. El inotropismo es la contractibilidad, la fuerza con que bombea. Y la postcarga es la resistencia, ¿no? Lo que se opone al volumen o la fuerza que da. Bueno, entonces disminuye el inotropismo, disminuye el volumen sistólico y lo otro sistólico. Disminuye el gasto cardíaco, shock. ¿Bien? Pero no termina ahí, ¿no? Bueno, eso resumidamente. Bueno, vamos a pasar con el shock obstructivo, que en algunas clasificaciones forma parte del cardiogénico. ¿Por qué es obstructivo? Porque hay una obstrucción al flujo sanguíneo. ¿Ya? Las causas de esto, bueno, ya lo he explicado, ¿no? Es un taponamiento cardíaco, o sea, por el tanto líquido que hay en el pericardio y el corazón está obstruido, no puede funcionar. ¿Qué más? Neumotórax, atención. Es tanto el aire que hay dentro de la cavidad torácica que comprime el corazón, no lo deja funcionar, está obstruyendo el flujo. Bien, el shock obstructivo también está pero usted tiene otro mecanismo porque va más por la circulación de eso. Vamos a centrarnos en esos dos. ¿Qué es lo que disminuye principalmente? O sea, pero hay un aumento de las presiones en las cavidades, digamos, izquierda, derecha, las cavidades cardíacas. Entonces, a ver, es el aumento de las presiones. No hay un adecuado llenado, o sea, hay una falla diastólica. No hay un adecuado llenado del corazón. O sea, entonces, al no haber un adecuado llenado, tampoco puede haber un adecuado volumen sistólico, ¿no? Entonces, esto lleva a una disminución en el gasto cardíaco. Al final termina, pero porque no hay un adecuado llenado diastólico de sangre. Y lo otro es lo mismo, ¿no? Y nos falta uno. Séptico. No es séptico. Son cuatro, ¿no? Hipovolémico, cardiogénico, obstructivo y nos queda el tema, ¿no? ¿Qué? Mueva las diapos. ¿No? ¿Nadie sabe? Claro, distributivo que por lo general se divide en tres. ¿Qué es? Vamos a empezar por el séptico, pero después neurogénico y
anafiláctico. Bien. A ver, ¿cuál quiere empezar? Sepsis. Bien, la sepsis es todo un mundo. Pero a grosso modo, a ver, de manera resumida, el séptimo, sepsis es igual a inflamación. Entonces, la inflamación, toda esa tormenta de citoquinas, tormenta inflamatoria, básicamente va a producir, por un lado, vasodilatación. Bueno, la vasodilatación va a disminuir la resistencia, ¿no? ¿Se acuerdan que era gasto cardíaco por resistencia? Entonces eso va a bajar la presión arterial. Luego no termina ahí, va a producir sobre todo alteraciones en la membrana. Entonces va a aumentar, vamos a poner así, va a producir un aumento en la permeabilidad de la membrana. La membrana endotelial, ¿no? Entonces va a haber una extra vasación de proteínas. Las proteínas, bueno, arrastran agua. Y esto, ¿qué va a hacer? Va a disminuir el volumen. Y disminuye la presión. Recarga, ¿no? Disminuye la recarga. Si no hay volumen, no hay recarga. Y lo otro, bueno, ya lo saben, disminuye el volumen sistólico, disminuye el gasto cardíaco, shock. Bien, así de manera resumida. Bien, lo neurogénico va a producir sobre todo si hay una lesión medular o inclusive una hemorragia cerebral, va a producir una alteración en el tono simpático. Y como vimos, el simpático, el sistema nervioso autónomo, se involucra en la regulación de la presión. Entonces, al haber esta alteración en el tono, bueno, va a llevar, no va a haber quien regule, y en vez de haber una vasoconstricción, va a haber una vasodilatación. Esto va a tener una resistencia venosa periférica, y bueno, termina en la disminución de la presión arterial. Bien, resumido. Y lo anafiláctico, esto ya lo vimos, ¿no? La anafilaxis es una hipersensibilidad de qué tipo? Alergia, tengo uno, no sé. Bien. Ahora. Bien, bueno, esto, dicho en dos palabras, anafilaxia, trastorno de hipersensibilidad tipo 1, la sensibilización, desensibilización, etc. Pero todo termina en los mastocitos
Y estas dos, ¿qué producen? No, al revés. Son vasodilatadores. Depende de la reacción, ¿no? Para producir un shock anafiláctico, la vasodilatación tiene que ser generalizada. O sea, en todo el cuerpo, entonces, para disminuir la resistencia venosa y la presión arterial media, shock. Así, más o menos, se producen los diferentes tipos de shock. ¿Ya? A ver, preguntas, dudas, antes de que pasemos a una parte más. No, los exámenes no. Para aprender, no para pasar. ¿No? Bien, hay un cuadro que no me lo sé, pero quiero que lo aprendan. Un ejemplificador. Y como siempre les digo, esto es fisiopatología. Entonces hay que pensar en el paciente fisiopatológicamente, porque como van a ver, no todos los shocks se tratan igual, porque no afectan las mismas regiones o los mismos parámetros. A ver, como siempre soy pésimo dibujando, pero a ver, espero que tengan piedad. Empezar con el tipo. La histología no la vamos a cortar. Alteración cardiovascular. Y aquí vamos a poner tratamiento hemodinámico. Bueno, vamos a empezar. A ver, anestelas. Bien, a ver, vamos a ir por partes. Shock hipovolémico, ¿no? Al final les hago una foto porque hay que desarrollar el mapa. Bien, causas del shock hipovolémico. Hemorragia, muy bien. ¿Qué más? Deshidratación, perfecto. ¿Qué más? ¿Hay alguna causa más? Prácticamente frecuente. Que es secuestro, ¿no? O sea, no hay siempre, o sea, en el shock hipovolémico no va a haber volumen, ¿no? Pero a veces hay secuestro en el tercer espacio. ¿Qué pasa?
va a estar aumentada, porque va a tratar de compensar, ¿no? No hay volumen del corazón, ¿ya? Y bueno, algo que ya lo saben, el gasto cardíaco va a estar Aumentado. va a disminuir. Sí. Tanto sí. Y la poscarga Menos, sí. Negativas. y la poscarga va a estar aumentada, igual con los mecanismos de compensación, ¿no? Con la vasoconstricción. Bien, entonces esas alteraciones ahora a nivel cardiovascular. El shock hipovolémico, obviamente no hay volumen, baja la precarga y para compensar el corazón se contrae más, trabaja más y hay una vasoconstricción. Pero a pesar de los mecanismos, baja el gasto cardíaco. Gasto cardíaco bajo, shock. ¿Cómo lo vamos a tratar? Tenemos estas opciones. ¿Qué va a ser lo fundamental? Si no hay volumen, hay que darle volumen, ¿no? ¿Ven? Entonces, esto es lo primero que hay que hacer. Inotrópicos y por ahí no son necesarios. ¿Ya? ¿Le puedes dar o le puedes dar un poco? Los vasopresores sí pueden ayudar, ¿no? Para aumentar la vasoconstricción, ¿no? Que la presión arterial media se mantenga normal. Entonces, esto sí, en cierta manera. Desobstrucción, no. O sea, desobstrucción por el alivio de la obstrucción. Esto no tiene sentido. ¿Ya? Entonces, el shock hipovolémico se trata, ¿no? De un paciente con trauma, politrauma, tránsito, etcétera, tiene una hemorragia abdominal y hasta que la operen, le tiene que pasar todo el volumen que tiene, ¿no? El paciente se está chocando, etcétera. Entonces, la manera de corregirlo antes de, no sé, ponerle una vía venosa centrada, lo fundamental es eso, expandir el volumen. Para que el paciente mejore su presión arterial media y no muera, por cierto. Bien, a ver, el shock cardiogénico, ¿cómo va a estar la precarga? A ver, ¿dónde creen que primero está lo principal? ¿Qué es lo que principalmente no funciona? Eso cardíaco. Exacto, la contractilidad. Es lo que principalmente va a estar alterado. El gasto cardíaco, como ya saben, va a estar bajo. Pero, por lo general, en el shock cardiogénico, la recarga puede estar elevada o baja. Pero no hay grandes alteraciones. La poscarga siempre va a estar aumentada. Vale. Pero lo importante es que la contractilidad en otro mismo va a estar disminuyendo, ¿no? Por la insuficiencia cardíaca. Y ahora, ¿cómo lo van a tratar? ¿Qué es lo primero que le darían? Vasos constructores. No, o sea, si lo que está alterado, a ver, contractilidad y notropismo es lo mismo, son sinónimos, ¿ya? Entonces, si lo que está más alterado es el inotropismo, hay que darle inotrópicos. Ah, bueno. Una mina, lo que quiera. Bien, el volumen hay que expandirlo. No tanto, ¿no? Porque no es que no le falta volumen, más bien le sobra, ¿no? ¿Se acuerdan de la insuficiencia cardíaca? El corazón no puede bombear todo su volumen. Entonces, si le das más volumen, shock cardiogénico, no le haces bien, le haces mal, ¿no? Obviamente hay que ponerle una vía, pero con medidas, porque justo lo que necesita. Hay que darle a shock, ¿no? Entonces, por eso es importante entender la fisiopatología para dar un tratamiento fisiopatológico.
Bien, vasopresores. Sí, hay que darle para que disminuya o normalice un poco la presión arterial. Desobstrucción. Bien, seguimos. Bien, ¿cómo va a estar la precarga en shock obstruido? A ver, ¿dónde va a estar lo profundamente? La poscarga. La poscarga va a estar aumentada. ¿Ya? Porque hay una obstrucción, ¿no? Hay algo que el adecuado flujo sanguíneo. Entonces, bueno, el gasto cardíaco, como ya saben, va a estar disminuido, la precarga puede estar disminuida o aumentada, y la contractibilidad igual, puede estar aumentada, disminuida. En general, yo creo que va a estar un poco aumentada, ¿no? Tratando de compensar esa obstrucción. Pero bueno, aquí el tratamiento es fácil. ¿Qué tiene que hacer? Es obstruir, ¿no? Entonces, ahí que digamos, tiene un taponamiento cardíaco, o sea, por el derrame pericárdico, tiene que vaciar todo ese derrame, ¿no? Tiene un neumotórax, tiene que drenar todo ese aire para que vuelva todo a su sitio, ¿no? Se normalicen las presiones, haya combinado diastólico y hay una adecuada perfusión. Después, bueno, le puede dar un poco de vasopresores electrónicos, pero no tanto así volumen. Necesita. Bien, por último, ¿cómo va a estar la precarga? Sobre el distributivo, acuérdense, la gran diferencia del shock distributivo es que aquí predomina la vasodilatación, ¿ya? Comparando con los otros, ¿ya? Que no hay tanto. Entonces, al haber vasodilatación, va a haber un adecuado retorno venoso, va a disminuir el volumen y le va a disminuir la precarga. Va a estar disminuida la contractibilidad, bueno, va a estar aumentada para compensar el gasto cardíaco, como ya saben, va a estar bajo, y la poscarga igual va a haber vasodilatación, entonces no va a haber resistencia, ¿no? O sea, está más en menor oposición, o sea, vasoconstricción aumenta la resistencia, vasodilatación disminuye. Bien, bueno, ¿cómo hay que tratar a este paciente? Sí, habría que aumentar el volumen. Habría que aumentarle bastante. Neurotrópicos, no tanto, ¿no? Porque hay una buena contractividad. Vasopresores, se puede dar alivio, ¿no? Y lo que, bueno, no entra aquí, pero lo que es fundamental, hay que tratar la causa, ¿no? Si es una sepsis, darle antibióticos, ver que en un par de horas, días, responda. Si es una anafilaxia, bueno, hay que darle adrenalina, corticoides, etc. Para revertir eso. Hacemos así, se resume la fisiopatología del shock. Puede haber más
más cosas, mayores detalles, pero eso de manera general. Recuerden revisar al paciente por los casos y todo, fisiopatológicamente, porque como ven, cambia la conducta, ¿no? Entonces, es importante cuando lleven patologías, o sea, enfermedades, profundizarán en los temas, pero no todo es lo mismo, ¿no? Hay que individualizar cada caso, cada paciente. Recuerden que esto es algo grave, ¿no? Que realmente pone al paciente al límite. Bien. Bueno, si no hay más preguntas, eso es todo, chicos. Pueden ir. 60. Sí. Ay, Dios mío. Bueno, entonces, además, ¿Reprobado? ¿Cuándo va a mandar el nódulo a usar? ahorita van a tarde. Pocha, che. No, ya fecha. Mejor diría coordinar fecha ya.